Hola, mis queridos niños y niñas de 10º año de educación básica superior. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, pero para esto vamos a leer el objetivo específico, que es investigar en forma documental las evidencias de los movimientos de las placas tectónicas y su relación con los procesos de erupciones volcánicas en el medio natural. El tema de esta clase es dinámica de la litosfera. Hemos creado también nuestras destrezas con criterios de desempeño, que es investigar en forma documental y procesar información sobre los movimientos de las placas tectónicas e inferir sus efectos en los cambios y en el clima y en la distribución de los organismos. Tenemos como conocimientos previos a los cuales ustedes van a dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Conoces alguna consecuencia originada por la tectónica de placas? ¿Por qué ocurren los movimientos de la Tierra, sismos y terremotos? Entonces también van a dar respuesta a estas preguntitas y vamos a reflexionar sobre las ideas verdaderamente grandes de la ciencia. No solo parecen brillantes, simples e intuitivas cuando salen a la luz, sino que también tienen este poder extraordinario para responder a tantas otras preguntas como la naturaleza. Las placas tectónicas son un ejemplo perfecto de esto. Para esto vamos a explicar cómo se ha dado el movimiento de las placas tectónicas en el transcurso del tiempo mediante el análisis de estas inquietudes. ¿Qué tipo de falla se genera en los bordes divergentes, convergentes, transformantes y por qué? Aquí tenemos los bordes o límites entre las principales placas, ¿no? Vemos aquí las placas principales, las placas primarias y las placas secundarias. Entonces, las placas primarias son las más grandes, como la de Pacífica, la norteamericana, la euroasiática, la sudamericana. Y aquí tenemos también otros ejemplos de las placas secundarias, que son las placas mucho más pequeñas, como las placas de Coco, del Caribe, de Nazca y etcétera. Entonces, para esto nosotros vamos a hacer un pequeño análisis sobre los límites divergente, convergente y transformante. Vemos aquí un ejemplo de que los límites divergentes, simplemente estas placas se separan para dar paso al material que viene desde el manto de la corteza terrestre. Aquí vemos un ejemplo como la placa del Pacífico se separa de la placa de Escocia. En cuanto al límite convergente, tenemos aquí cómo la placa más densa se succiona debajo de la otra placa. En este caso tenemos aquí un ejemplo, ¿no?, de la placa de Coco. Se succiona debajo de la placa del Caribe. Pero cuando esto no sucede, sucede otro fenómeno, que es que chocan estas placas y van a generar prácticamente unas grandes elevaciones llamadas montañas, y es así como se creó la montaña de los Himalayas. Acá tenemos el límite transformante, que no es más que las las placas se rozan lateralmente unas con otras. Aquí vemos un ejemplo de la placa antártica con la placa australiano-índico. Se rozan lateralmente, ¿no? Y de esta manera, pues, aquí tenemos un ejemplo también, la falla de San Andrés, que se da entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Entonces, esta falla de San Andrés, que se da por estos lados, donde estoy indicando yo con el láser, es allí pues donde constantemente se dan movimientos, y que esta falla se creó más o menos hace 30.000 millones de años. Entonces, desde allí pues está generando movimientos constantemente esta falla de San Andrés. Por último, continuamos con la explicación. ¿Qué origen tiene el material que forma la litosfera oceánica? Bueno, tenemos que es de origen magmático, es decir, que el magma sale desde de profundidades de la Tierra, ¿no?, a través de las chimeneas oceánicas. Sabemos que debajo del océano también tenemos corteza rocosa, ¿no?, o corteza volcánica, porque allí también se dan erupciones volcánicas debajo de los océanos. Teniendo en cuenta que el océano Atlántico empezó a expandirse hace 200 millones de años y que la distancia aproximada entre Sudamérica y África es de 2.800 kilómetros, deben calcular la velocidad de expansión del océano en centímetros sobre año. Sabemos que el Atlántico Norte, ¿no?,
La velocidad de expansión es de 2 centímetros por año. También 3 centímetros en el Atlántico Sur y de 8 a 10 centímetros en el Océano Pacífico. Y por último, mis queridos niños y niñas deben realizar las aplicaciones, que en este caso en su hoja de reciclaje o su cuaderno van a hacer un resumen de las relaciones que dan lugar a los 3 tipos de borde o contactos entre las placas de los bordes divergentes, convergentes y transformantes. De esta manera, mis queridos niños, hemos dado una explicación sobre el tema para que ustedes puedan realizar sus tareas. Muchísimas gracias por la atención que le van a dar a esta explicación.